Telecán reducido de momento a una carta de buenas intenciones entre dos, la CONAGO y AMLO. Una legislatura federal con grandes expectativas y Jalisco, un gran panteón, hoy en controversia. Desde la mítica oficina oval se anunció el nuevo Tratado de Libre Comercio. Tendrá otro nombre y vigencia de 16 años. Además, será revisado cada sexenio. Los observadores concuerdan en que existe un agravio diplomático para Canadá, aunque en el pasado proceso el país de la hoja de maple simplemente se unió a las negociaciones. Los conocedores también consideran una pifia la forma en cómo se dio a conocer el acuerdo, con Donald Trump en una llamada a Enrique Peña Nieto. Opinan que ambos debieron anunciarlo en forma conjunta. Otra vez queda la sensación de clientelismo y hay memes y bromas en las redes con la invitación a tomarse un tequila, como si Trump y Peña Nieto fueran grandes amigos. Marcelo Ebrard, futuro canciller, aplaude la acción, puesto que da certidumbre financiera al país. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador considera un punto malo que no se haya incluido a Canadá. Y bueno, ayer todo fue alegría y sin embargo ya en los análisis a partir de hoy algunos dicen parece que tenemos que reconsiderar algunas cosas, lo que se plantea para la industria automotriz y lo que viene en algunos otros rubros no será fácil de cumplir y por el contrario podría perjudicar a México y aún falta otro, falta Canadá para que se integre en todas estas negociaciones y mucho más que se podrá analizar en unos momentos, por supuesto. Saludos a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Y Jaime Barrera, buenas noches. Buenas noches a todos. De momento, entonces, buenas, malas, regulares noticias, David. Yo creo que son buenas noticias a secas. Buenas en el sentido de que finalmente hay tratado de libre comercio o acuerdo de libre comercio bilateral con Estados Unidos y no tan buenas por el hecho de que hay, digamos, términos del nuevo acuerdo que perjudican claramente a México, como las reglas de origen en la industria automotriz y en otros sectores, que evidentemente todavía no tienen el impacto, ni siquiera el conocimiento en la opinión pública, y que efectivamente afectarán distintas industrias y sectores, pero creo que al final del día, a pesar de que hay perdedores netos del lado mexicano, en general el balance es positivo porque de otra manera habría habido perdedores netos totales en ambos lados de la frontera. Creo que quien gana y quien capitaliza mejor el acuerdo de libre comercio es por supuesto Trump. Y lo capitaliza de varias maneras. En el caso mexicano, imponiendo estas reglas, estos compromisos, estos acuerdos negativos para México, pero también sacando de la jugada en las negociaciones trilaterales a Canadá, que ya sabemos que Canadá puede llegar tarde a la fiesta, le gusta hacerlo, pero no es un hecho que lo vaya a lograr o que lo quiera hacer. El mejor escenario para Estados Unidos es tener dos acuerdos bilaterales de libre comercio, uno con Canadá y otro con México, pero a México le conviene mucho más el trilateralismo o el multilateralismo, porque es la manera de hacer grupo frente a un socio mucho mayor que él. Es decir, la simetría de poder frente a Estados Unidos, la simetría en la relación bilateral es tal que es mucho mejor ir mal acompañado que solo. En este caso no es una mala compañía Canadá, al contrario, es un muy buen socio, pero me refiero a otros tratados de libre comercio o a otras rondas de negociaciones en aspectos internacionales donde México le va mucho mejor cuando va con otros países que cuando lo hace de manera sola y mucho menos frente a Estados Unidos. Entonces yo creo que al final es una buena noticia a secas porque también cierra un periodo muy largo de incertidumbre que habíamos vivido desde la campaña de Trump que anunció el fin del Tratado de Libre Comercio hasta las amenazas muy fuertes ya como presidente en funciones de salirse del Tratado de Libre Comercio y finalmente dejarlo a 16 años con revisiones cada 6 años, que es, digamos, una temporalidad intermedia. No es indefinido para la eternidad, pero tampoco es una cuestión que se vaya a revisar cada año, como en algún momento se llegó a plantear. Entonces yo creo que en ese sentido también los mercados reaccionaron bien. Me parece que el peso pues ya había descontado su relación frente al dólar y en ese sentido pues no hubo mayor cambios. Hubo una cierta apreciación mínima, pero en el sentido positiva. 19 centavos. Bueno, no tan grande, pero pudo haber sido, digamos, una devaluación si la noticia hubiera sido la contraria. Entonces creo que en ese sentido México pues gana con un sabor de boca amargo, pero finalmente se come el pastel. Como dice David, gana más Trump y sin embargo gana en lo mediático, ¿no?
Es decir, al final, inclusive que le aprobaran este acuerdo bilateral, llevaría por lo menos 6 meses. En noviembre hay elecciones en los Estados Unidos. Se ve complicado. Sí, a ver, yo creo que Trump cumple primero su estrategia de negociar por separado con México y Estados Unidos, que ya lo había anunciado prácticamente desde la campaña, en varias ocasiones siendo ya presidente, cuando decía que, y lo repitió ayer, se lo repitió por teléfono a Enrique Peña Nieto, diciéndole, ya no llamémosle NAFTA, por sus siglas en inglés, el Tratado de Libre Comercio, porque trae connotaciones negativas, es horrible, dijo, ¿no? Literalmente, claro. Trump. Entonces creo que cumple esa estrategia que ya había anunciado, de que él prefería sustituir ese tratado que según él le ha causado mucho daño a Estados Unidos por los déficits comercial que asegura tiene, por lo mal negociado que estuvo, que él prefería tener negociaciones 1 a 1 con México y Canadá. Bueno, ya dio un paso en ese sentido, y en otro también en su amenaza de sepultar el TLC por 2 tratados comerciales. Lo que en general se escucha que los términos de la negociación fueron buenos, que lograron convencer a Estados Unidos de retirar de la mesa algunas exigencias que sí ponían en franca desventaja a las armadoras, a los agricultores, a los textileros, en fin, en otros sectores que terminan negociando, quedan en buenos términos a favor de México, pero aquí el tema y la incógnita es si van a quedar así y en el Congreso no le van a meter mano cuando discutan y le reclamen y le recuerden a Donald Trump que él está facultado para negociar un tratado trilateral y no bilateral. Entonces, la gran incógnita es, una, si dejan sentarse en la mesa los negociadores mexicanos cuando Estados Unidos negocie con Canadá a partir de hoy, si Canadá acepta los términos en que se da este primer entendimiento entre Estados Unidos y México, al que llaman Acuerdo Comercial Estados Unidos-México, y si finalmente Estados Unidos dice, este acuerdo es como ya lo hice contigo México, ahora es con Canadá, y ver luego si lo que era la negociación de un tratado de libre comercio para hacerlo 2.0 se convierte en 3 acuerdos binacionales o bilaterales. Se hablaba como logro el hecho de que ahora se hable que para la industria automotriz se pagará por hora el equivalente a $16, y ahora también lo reflexionan en México en la industria automotriz y dicen, pues no la vamos a hacer, aquí no se puede. Diario pichicateando, Sonia. Claro, los más pragmáticos habían señalado que era de alguna manera en el escenario tan complejo en que se había discutido el tratado, la mejor salida, un acuerdo directo. El tema de la situación laboral creo que nunca estuvo sobre la mesa por parte de México. México siempre ha sostenido que no tiene condiciones. Era un buen momento para que se revisara, no será así. Y la otra parte es lo que quedaría fuera en algunos temas sociales que todavía no sabemos si México también los llevó a la mesa, que tiene que ver con la migración, con la persecución que ha habido hacia quienes no tienen documentos, qué va a pasar con el tema de los Dreamers, todas estas cuestiones que pues se había señalado, también era importante empezar a manejarlos como parte de las negociaciones, ¿no? Julio. Y el muro, claro, que la Casa Blanca sostiene que sí que México tendría que pagar. Todavía no llegaba la cruda y hoy, ¿no? Ayer bien amable. Y hoy otra vez. Sí, claro. que a ver si luego no cambia de parecer antes de que se firme, pero bueno, eso ya sería el acabose y descafeinado el acuerdo, ¿no? Y Trump, el gran ganador. Lástima que se haya trivializado de ese modo con ese reality show que hicieron con la llamada y que luego se presta a memes y a todo este tipo de asuntos que ridiculiza lo que ocurre, que era pues un momento histórico, ¿no? Esperado durante años, se queda corto. Ya ahora primero vemos que a Canadá le toca bailar con los más feas, lo tienen arrinconado, a menos que esté negociando con Estados Unidos en lo oscurito, lo cual luce complicado. Quizá entre México y Canadá no hay tanto problema en cuanto a lo que viene porque están en el acuerdo transpacífico, pero aún así Estados Unidos buscará ambos acuerdos.
Trump gana porque finalmente queda en el 75% el asunto de los elementos de origen en el automotriz. Para México lo importante era lo agrícola. Finalmente estos dos sectores, la manufactura y la agricultura, eran los que a México le importaban más porque no vendemos casi nada más a Estados Unidos. Y el asunto de la cláusula Sunset, que también ha sido celebrado el hecho de que la revisión no será 5 años, sino a 6. Yo no sé qué es peor, porque la incertidumbre seguirá, porque va a volver a coincidir con el año electoral. Ahí yo creo que va a volver a ser esa angustia, porque al coincidir con las elecciones del 2024, pues otra vez esperar a ver quién gana y mal que mal ver cómo se acomodan las cosas. A lo mejor eso no fue tan... Corríjame si estoy mal, ¿no es a 16 años el acuerdo? No, a 16 años ¿La revisión es cada cuándo? La revisión cada 6. La revisión es cada 6 y la vigencia total del acuerdo son 16. Bien. Sí, se revisará cada 16. Ajá. ¿Sí? Entonces ahí... Pues el asunto creo que, exacto, no está tan facilito. Bueno, yo creo que brevísimo. Sí es necesario llamar la atención, subrayar cómo llegan en un acuerdo y se dicen satisfechos los negociadores, que por primera vez es doble la negociación de México con el gobierno saliente y el gobierno entrante. Creo que la llegada de Jesús Seade, representante de AMLO, destraba un acuerdo que estaba estancado, metiendo temas distintos a lo que había planteado Peña en el tema laboral y en el tema del petróleo. Y es que ayudó también a que cambió mucho el talante de Trump ahora con la entrada de Obrador. Tenemos que ir a la pausa. Señora Antena, los temas nacionales e internacionales también son importantes, pero está en derecho de cambiarle. Regresamos. Alguien tiene que ceder, y mientras, algunos mandatarios reacios a participar en la Conferencia Nacional de Gobernadores siempre sí fueron. Por más que se quiso perder en la foto, presente estuvo Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco. El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un mensaje conciliador. Se sostuvo en que habrá delegados o coordinadores en los estados, pero se respetará la soberanía de cada entidad. El encuentro se convirtió en el escenario ideal de un primer acercamiento entre Andrés Manuel López Obrador y el gobernador electo por Jalisco, Enrique Alfaro, luego de conocidas diferencias en campaña. A decir de Alfaro, se dio en buenos términos y tuvo oportunidad de plantearle temas que le son importantes a Jalisco. Se incluyó también el tema de Carlos Lomelí como delegado y las facultades que tendrá. Y hay quienes se preguntan si en realidad ya tendría que haber estado presidente López Obrador, llegar a algunos de esos acuerdos de la manera como se hizo, porque bueno, también insisten en que pareciera que pues ya está ahora sí en la presidencia de lleno. Y sin embargo, bueno, el acercamiento resulta adecuado con los gobernadores, Jaime. A ver, Andrés Manuel López Obrador trae el hiperactivismo que empezamos a consignar aquí desde el día 3 de julio, ¿no? El primer programa que tuvimos después de las elecciones, dijimos, pues no descansó, festejó, el lunes se fue enterito con las cúpulas, y así, seguramente esa agenda ya la traía planeada Andrés Manuel desde que veía su triunfo el 1 de julio. Es una agenda perfectamente estructurada para ganar los espacios públicos, estar en el debate, estar midiéndole el agua a los camotes de los distintos temas que trae para ver qué decisiones toma y llegar con un plan un poco más definido para el 1 de julio en temas muy, muy polémicos, como es el tema de las coordinaciones estatales. Yo platicaba con el gobernador que estuvo ahí, leía lo que dijo Enrique Alfaro, y el tema ayer en la CONAGO fue el tema de qué van a hacer los coordinadores estatales. Y la verdad es que ni Andrés Manuel les acabó de definir cuáles van a ser las tareas específicas de las coordinaciones estatales, pero quiso tranquilizar al decirles que pues obviamente se les va a respetar y no se va a atentar contra las facultades de los gobernadores. Habrá que ver finalmente en qué termina, pero bueno, este activismo con los gobernadores es parte de eso, ¿no?
Y lo que sigue despertando en el morbo a nivel local, pues es justamente si se logrará una relación más tersa entre Enrique Alfaro y López Obrador, inclusive después de esta reunión de la CONAGO. En realidad le haría así como que tanto caso López Obrador a Alfaro pues en el marco de este que tomaron evento. la palabra, que no, creo que 5 hablaron en la reunión, ¿no? Y Se hubo hablaba- que hablaron de las habló del coordinaciones, PRI, habló exactamente. del PAN, por los electos habló Enrique Alfaro. Exacto, y digo, por lo que señala Enrique Alfaro, ya mucho más tranquilo, en el sentido de que a ellos les quedó claro que el tema de los representantes estatales, que ya otras veces lo habíamos platicado, en realidad lo único que harán será coordinar lo que eran el equivalente a las delegaciones y los recursos que se ejercen a través de las delegaciones, es decir, el grueso de los fondos, que en el caso de Jalisco estamos hablando de más de 90,000 millones de pesos, seguirá bajo el mismo esquema porque no hay otra manera, ni de asignarlo, ni de distribuirlo, ni de ejercerlo, ni de revisarlo, ni de fiscalizarlo, ni de rendir cuentas. Todo eso es un mundo de áreas que intervienen en cada uno de esos procesos que sería imposible que una persona se hiciera cargo. Incluso creo que hasta sería peor porque atoraría procesos y pues la capacidad no creo que le dé para vigilar un monto como este. De acuerdo a lo que señalaba Alfaro, les aclara que esa sería la atribución, que estén tranquilos, que los recursos seguirán fluyendo a los estados, y se habló ya de sentarse a platicar para proyectos prioritarios. Admitía Enrique Alfaro que no hubo condiciones como para hablar ya de proyectos en concreto, pero sí de armar agenda con los encargados de las áreas, que empezará a desahogarse ya en estos días. Creo que esto resuelve muchas dudas en torno a que no por ellos, ellos se pueden caer bien o caerse mal o quererse o odiarse o lo que sea, pero a final de cuentas los ciudadanos les dieron una encomienda y tienen que cumplirla, y en esa encomienda creo que a López Obrador le debe quedar claro que tiene que trabajar con los gobernadores independientemente del partido que sea, y a los gobernadores les tiene que quedar claro que este es el gobierno federal que decidieron los mexicanos y tienen que trabajar con él, ¿no? Por supuesto. Y más porque son muy pragmáticos, los personajes lo van a lograr. Y el silencio de quien será el coordinador regional como que habla ya bastante de que pues no serán las cosas como se preveían o como se cantaron en su momento, ¿no? Mira, en los como él lo hechos, dijo, ¿no? en los hechos lo que va a pasar es que van a ser pues delegados de Sedesol. Nada más, es lo que van a hacer en los Campo, hechos. ¿no? Campo y Sedesol, que son sí, los la dos. innovación será que le juntarán algo de lo de Zagarpa y cuando mucho nada más. Entonces, pues quizá más bien estos delegados estuvieron exaltados por el revanchismo, por la emoción del momento, por el desquite, quizá el decir, pues yo también aquí tengo mis canicas, pero pues ya a la hora de la hora ya se ve que no era como se decía. O una de dos, o Andrés Manuel López Obrador está suavizando una vez más sus posturas, o estos superdelegados se emocionaron de más y pues dijeron mucho más de lo que realmente van a tener en sus manos. No se dio este encuentro finalmente entre Alfaro y Andrés Manuel López Obrador, que era lo que podía haber causado expectación. Había dos, pues, finalmente ver si el Bronco se doblaba, que sí se dobló, que sí fue, y este asunto de Alfaro con Andrés Manuel. No era el momento de este tipo de reuniones, era no tanto como la CONAGO, porque fue muy extraña, con electos ahí revueltos con otros que sí están, pero pues ya vendrá esa esperada reunión. Se va a dar con López Obrador, sin intermediarios, como debe de ser, por quienes tienen la confianza de los ciudadanos en las urnas, como lo marca la Constitución, el Pacto Social en México. Así que así va a quedar este asunto. Simplemente son delegados de Sedesol, con una nueva figura ahí con lo de Zagarpa, y eso ya de vigilarle las manos a los gobernadores, mucha gente pues sí lo celebraba, pero finalmente para eso están la auditoría claro. Superior, ya está la figura que se encarga de vigilar, nada más que lo hagan, porque ya vimos que en otros tiempos no se realizó, y quienes realmente tuvieron la manga ancha para hacer lo que querían eran los gobernadores. Más bien ahora ya el ojo va a estar en ellos también por los medios, porque ya se sabe que había habido estos excesos. Entonces, pues finalmente se desinfla la figura de los delegados. Podemos sintetizarlo así. David.
Bueno, a ver, yo creo que la CONAGO va a entrar en un periodo o de atrincheramiento de los gobernadores, porque hay que recordar que es en los bastiones regionales, en los estados de la República, donde todavía, porque lo digo así, en aún todavía no logra Morena tener mayoría de gobernadores. Tiene 6 gubernaturas de 32 entidades. Es decir, todavía hay una mayoría muy clara, priista, panista, perredista, independiente, emesista. Y en ese sentido, creo que la CONAGO podría ser, como lo fue con Fox, un dique de contención frente a la presidencia de la República por parte de los gobernadores, o una instancia que se diluya y pierda fuerza, como también ocurrió durante el calderonismo. Entonces no está muy claro, o durante el peñismo, peor aún, la CONAGO prácticamente se desdibujó en, digamos, su origen y propósito, que era contrapesar el gobierno de la República, el gobierno federal, y hacer valer, digamos, numéricamente el Sindicato de Gobernadores de México. Yo lo que creo es que fue muy importante esta reunión justamente para matizar expectativas y tensiones, y en ese sentido yo creo que ni va a haber la figura del superdelegado o coordinador estatal como se ha anunciado, pero creo que tampoco se van a quedar las cosas como están. Yo creo que va a haber una coordinación, fusión paulatina de ciertas delegaciones, donde va a haber un representante del gobierno de la República que va a tener más perfil político que capacidad técnica, que va a poder facilitar u obstaculizar muchos de los procesos y relaciones con la federación, y eso va a depender de cada entidad. Va a ser muy distinto en las entidades gobernadas ya por Morena que en las del PRI, que en las del PAN, que en las de MC. En el caso de Jalisco, para hablar de la relación Alfaro-López Obrador, yo creo que ha entrado en una distensión a partir de mensajes que se han enviado de uno y otro equipo, y a partir de un bajo perfil que ha adoptado Lomelí a raíz de, digamos, ciertos comentarios precipitados que tuvo muy al principio después de la elección. Sin embargo, yo lo que creo es que va a haber ciertamente buena atención, y ahí obviamente a López Obrador le tocaba, digamos, mandar el mensaje de que no se preocupen, voy a respetar el federalismo, ni modo que dijera lo contrario, pero tampoco se les dijo de que va a estar la figura y de que se van a crear las coordinaciones estatales. Yo sí matizaría un poco. Creo que la figura no está desinflada, ahí sí difiero totalmente. Sí va a ejercerla. A Andrés Manuel López Obrador tiene claro que le va a dar mucha fuerza a esa figura. Más por tema político que por tema administrativo. Y una prueba está este episodio que no podemos perder de vista en este tema, de lo que sucedió el jueves que vino Poncho Romo a Jalisco. Justo es lo que les preguntaba. Donde pues ignoran totalmente el Lomelí, porque los empresarios si no, también Poncho Romo le hubiera dado su lugar a José Luis González Íñigo, pero luego eso a Romo le cuesta un jalón de orejas importante en la Ciudad de México. Bueno, pero les dijo, es mi interlocutor con ustedes, los empresarios. No era un delegado. O sea, no era un como que le dijeron, oye, a ver, tú no pones delegados, maestro, ¿no? Y le tenés que dar ni nombras interlocutores. Entonces, yo creo que ahí sí la señal que iba muy a tono al público, ¿no? Porque las cúpulas empresariales aquí pues habían pronunciado desde el principio en contra de la figura, ¿no? En lo político obviamente tendrá fuerza porque se van a promocionar electoralmente, pero también vendrá acompañado de esta reestructura necesaria, porque muchas de estas delegaciones son auténticas becas y además un ejercicio muy opaco. Vamos a la pausa. Arranca la 64ª legislatura federal con grandes expectativas y varias promesas por cumplir, como bajar al menos el precio de la gasolina y otros grandes temas. Morena presenta una gran mayoría con 191 diputados federales, 81 del PAN, 61 del Partido Verde, 56 de Encuentro Social, 45 del PRI, 27 de Movimiento Ciudadano, 21 del PRD, 16 del Verde Ecologista y 2 de Nueva Alianza. La legislatura está repleta de personajes raros, curiosos y controvertidos. La austeridad será uno de los temas a debatir al interior de la Cámara de Diputados debido al despilfarro que se daba antes. El
modelo resulta interesante, con Morena convertida en una aplanadora y el PRI en la quinta posición. Antes de entrar en materia, porque la verdad es que la primera pregunta debe ser, ¿de veras irán a cumplir tanto que prometieron y tendremos una legislatura ejemplar con mucho menor gasto y más eficiente en todo? Pero antes, vamos a sus comentarios a propósito del anterior tema. Se le preguntó por parte de Canal 44 si luego de la reciente reunión de la CONAGO, los gobernadores, se logrará tener una relación más tersa entre Alfaro y López Obrador. Y vamos a su comentario. El de Robert Sandoval dice: los gobernadores, aunque no les guste, deben trabajar de acuerdo a las reglas del presidente y no quien un virrey, porque ya no van a poder robar tan fácil. Muchas gracias. Antonio Ursúa: si vencieron al PRI, no lo hagan con su egoísmo. Gracias, Antonio, también por participar con nosotros. Y bueno, entramos nosotros en materia con este otro asunto, el del nuevo poder legislativo, esta nueva legislatura y toda la expectativa que está trayendo consigo Julio Ríos, pues muy elevada, alta, ¿no? Expectativa alta, tiene la vara alta, porque vamos a ver que López Obrador, a diferencia de lo ocurrido con sus antecesores, tiene una mayoría abrumadora. Son 308 diputados y juntamos todos los de la coalición de los tres partidos, a reserva de que algunos otros de Movimiento Ciudadano y del PRD se vayan a Morena, a quienes les están ya coqueteando para que se sumen también a esta bancada y subir unos 5, 6 o hasta un poco más de diputados. Y bueno, ojalá sirva para que llegue de ver a la austeridad al Poder Legislativo. Vamos a ver seguramente que en algunas reformas irán juntos. Lo de la reforma educativa, se espera que esto pudiera allanar el camino ya para que pase lo que prometió en campaña y reiteró Andrés Manuel López Obrador el mismo día que, por cierto, daba su anuncio la maestra Gordillo. Y también se espera que no quede en el aire esta promesa de campaña de, si bien no se podrá reducir como tal el precio de la gasolina, al menos sí eliminar el famoso impuesto del IEPS y encontrar, o reducirlo, y encontrar alguna otra salida en el mismo presupuesto, picando a diferentes partidas para tratar de compensar. Es lo que se esperaría también. Pero bueno, ojalá de veras que se terminen los excesos, porque si no es ahora, no será nunca, como decía Timbiriche o alguna cancioncita de esas, porque el Congreso de la Unión pues es un auténtico palacio pues de príncipes, ¿eh? Esa es la verdadera monarquía parlamentaria. Restaurantes de postín, bonos, aviones en primera clase, todo al erario, todo cargado al erario, hasta las galletas. Salió un estudio ahí que eran 3 millones de pesos solo en galletas, agua embotellada y no sé cuántas también cajas de refrescos. Y bueno, hay dinero para la Junta de Coordinación Política, para comisiones, lo ves a nómina, y a ver si de veras sirve todo esto que ahora va a llevar la batuta Morena, que por cierto, al final no llegó Tatiana Cloutier, sino Mario Delgado, que llegó por el PT, pero va a coordinar Morena. Qué cosas se ven en esto del López Obradorismo. Y también ojalá que se vea que de verdad haya diputados que trabajen, la mayoría, que asuman su papel, porque de cada 10 diputados, 1 o 2, y me estoy yendo quizá muy alto, había un estudio que decía que solo 4 de cada 10 son los que tienen las asistencias, por ejemplo, o que están en las comisiones, pero realmente en una cámara de 500 son 15 o 20 diputados, cuando mucho, los que participan en las decisiones, porque están en comisiones importantes como la de puntos constitucionales o que están en la Junta de Coordinación Política. Ojalá se asuma. Y otro punto que presumen también, que es que esta legislatura tendrá prácticamente la paridad de género. Pero si revisan la Junta de Coordinación Política, pues ahí los coordinadores siguen siendo hombres los que tienen el control, mujer, como ¿no? Tuiteó, por ejemplo, buenas diputadas, Marta Tagle decía que el club de Toby famoso. Sonia, ¿qué tanto se va a lograr romper algunas inercias? Y sobre todo por parte de Morena y sus afines, sacar adelante los temas verdaderamente importantes, es decir, pero con acuerdos, porque ya de momento vemos que hasta ellos mismos comienzan a hablar de manera distinta. Hay quienes dicen, teníamos la visita de Fernández Noroña la semana pasada, que él decía que hay que derogar todo lo que se acordó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y hay otros que, bueno, pues de manera más conservadora dicen lo que sí se puede cambiar y lo que debe mantenerse.
Claro, yo lo que creo que, a ver, yo no podría decir que se pueden generar buenas expectativas sobre una Cámara de Diputados. Me parece muy complicado porque está conformada por diputados que vienen de partidos políticos y bueno, cada que se renueva una legislatura se vuelve a decir lo mismo y siempre todas terminan cerrando con los mismos escándalos o con los mismos excesos. Lo que sí ayuda, y coincido en esta parte con Julio, es que hay un grupo que se hace cargo de la parte política y de las reformas, y por como vemos que se han comportado hasta ahora quienes están al frente de los partidos políticos en este afán de quedar bien con el presidente electo, lo que sí podría ayudar para sacar adelante las reformas es la disciplina con respecto al Poder Ejecutivo. No vemos, yo no he visto a ninguna bancada diciendo que va a ser contrapeso o que van a hacerle o a bloquear las reformas. El mismo PRI, que yo platicaba hace unos días con la única diputada que vamos a tener por Jalisco, Hortensia Noroña, y ella decía que por el bien de México van a respaldar las reformas, incluso las que significan una marcha atrás en las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. ¿Qué nos deja claro esto? Pues que habrá disciplina. Eso fue al día siguiente de la reunión que tuvieron con su coordinador parlamentario y con Enrique Peña Nieto. ¿Qué quiere decir? Pues que seguramente ya les dijeron que tienen que cooperar. Y si a esto le sumas el anuncio que hace hoy el Partido Verde, que se deslinda del PRI porque dice que buscará un acercamiento directo con el presidente electo, me parece que todo está puesto para que Andrés Manuel López Obrador pueda trabajar en este sentido. Si generamos expectativas con respecto a lo que va a hacer la Cámara, entonces creo que no hay que esperar demasiado. La forma incluso en que se designa a los candidatos de Morena, pues es un revoltijo de todos los colores, sabores, ideologías, entonces no puedes pensar que algunos temas sociales importantes van a salir adelante. Más bien lo que va a funcionar ahí va a ser la disciplina con respecto al Poder Ejecutivo. Sí. A ver, yo creo que yo estoy entendiendo de otra manera disciplina. Disciplina tiene que ver con la consistencia interna de las bancadas para votar en uno u otro sentido. Porque puede ser que algunas bancadas como el PRI o los otros partidos de oposición voten a favor de las reformas o de las iniciativas del presidente electo López Obrador o en contra, independientemente de la disciplina interior en sus bancadas. Entonces yo lo que creo más bien es una alineación, lo que puede ocurrir con algunos partidos como el Verde, que ya se deslinda del PRI, su socio histórico, precisamente porque quiere buscar este acercamiento con el presidente electo, con el futuro gobierno federal, el ejecutivo, para sacar seguramente algunas prerrogativas, algunas ventajas, porque así ha actuado históricamente el Partido Verde. Otros, en cambio, quizá por razones ideológicas tengan un acercamiento programático o político con los propios postulados de López Obrador, como podría ser MC o el PRD, que pueden tener, digamos, divisiones o dudas en su propia bancada y por tanto indisciplina o no una disciplina tan consistente, precisamente porque hay algunos que son más cercanos ideológicamente a López Obrador que a las tribus o a los jefes de estas distintas bancadas. Yo lo que creo al final es que la bancada, o más bien dicho, la alianza entre Morena, PT y PES en la Cámara de Diputados y de Senadores es tan abrumadora, es la mayoría absoluta, el 50+1 más varios más, y tan cercana a la calificada, que realmente para López Obrador, a través de sus operadores políticos, le va a resultar mucho más sencillo lograr esa mayoría calificada necesaria para las reformas constitucionales que a otros presidentes. Y por tanto, quienes de otras bancadas, ya sea en lo individual, siendo indisciplinados, o en la bancada completa, siendo disciplinados, se alineen con López Obrador, les van a poder negociar prebendas a cambio y dejarían al resto de las bancadas totalmente marginadas. ¿Es sana, es adecuada, es conveniente esta aparente ausencia de oposición en el Poder Legislativo? Es muy preocupante y yo coincido y me temo que no habrá contrapesos. La decisión del Verde de romper su alianza con el PRI por esta vocación acomodaticia y mercantilista que siempre le ha caracterizado, de ser el partido bisagra, de ser el que se vende ahí al mejor postor, la situación que más le ayude, pues deja claro que eso no va a ayudar.
también hay otra señal. El frente PAN, MC, PRD también ya no van juntos. Entonces, eso pulveriza a la oposición y le da una fuerza tremenda a la mayoría relativa que tiene la mayoría absoluta, y que va a alcanzar, por ejemplo, le faltan 25 votos en el Senado para tener la calificada. En la Cámara de Diputados creo que ya la tiene. Con los 3. Ninguna tiene calificada. Bueno, le faltan unos 4 en la Cámara de Diputados y 8 en la de Senadores. Así es. Entonces, esos votos, con los del Verde, con unos del PRD que les vuelvan a hacer su amor por AMLO, los del o sea, tiene muchísima facilidad para consolidar esa mayoría que le puede dar, pues, una planadora que pueden encender cuando así lo consideren conveniente, aunque hoy en el discurso tanto de Monreal, que va a ser el líder de esa fracción en el Senado, y de Mario Delgado en la Cámara de Diputados, de que sí van a tratar de convencer, de crear consensos, pero que si es necesario, es un llamado de los ciudadanos el 1 de julio, entonces que van a ganar la mayoría. Ahí está, digo, entramos a una legislatura a la que va a ser la 64 con un escenario que no habíamos tenido desde hace más de 20 años, desde el 97, que un presidente no tenía esas mayorías y no tenía, siempre tuvo el contrapeso del poder legislativo. Hoy Andrés Manuel no lo va a tener, y eso creo que es un riesgo para el país, porque crecen las tentaciones autoritarias de cualquier político. Con esto nos vamos a la pausa, continuamos. El descubrimiento de una nueva narcofosa en Juanacatlán, Jalisco, pone en relieve que la entidad acumula ya la 4ª parte de los cadáveres encontrados en fosas clandestinas en todo el país. En las últimas semanas se acumulan medio centenar de muertos. Por el momento solo hay un detenido. Las autoridades han encontrado estas fosas buscando pistas de personas desaparecidas. Antes se habían encontrado fosas en La Barca, Autlán, Lagos de Moreno y otros municipios. Pero ahora son localizadas en territorios de la zona conurbada, como son Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto y ahora Juanacatlán. En suma, a esto siguen las ejecuciones a todas horas del día, y evidentemente nuestro estado es ya un campo de batalla de los cárteles de la droga, ante la apatía de los policías. Bueno, un tema que en los últimos programas lo hemos venido abordando de manera reiterada y que sigue resultando completamente preocupante, y no es cosa menor, Sonia. Sí, creo que lo habíamos platicado hace ya unas semanas. El nivel y el número de desaparecidos que hay en Jalisco nos hacía o tenía que llevarnos tarde o temprano a que en algún lugar tendrían que estar. Lo que estamos viendo ahora es una gran incapacidad de las autoridades para procesar la realidad que está viviendo el Estado. Creo que el tema de las fosas no es que sea nuevo, ni que apenas ahora las empiecen a encontrar. En primer lugar, creo que no se había relacionado tanto el tema de hallazgos de este tipo, y sobre todo no se había publicitado. Ya alguna vez las líderes, las mamás líderes de las organizaciones de búsqueda habían señalado que recibían información, ellas iban y hacían la actividad forense, de pronto acompañando a la fiscalía, y por alguna razón estos temas no habían trascendido. Tal vez ahora tiene mucho que ver con que las fosas han sido encontradas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y lo que vemos es que Jalisco, a pesar de las obligaciones que le marca la legislación, sigue todavía sin atender estas responsabilidades. La ley general en materia de desaparición forzada y de desaparición de personas cometida por particulares le señala a Jalisco obligaciones que ya tendría que estar cumpliendo, como el haberse incorporado al Banco Nacional de Datos Forenses con la información acerca
acerca del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el de personas fallecidas y no identificadas, el Registro Nacional de Fosas Comunes y el de fosas clandestinas. ¿Y con esto qué significa? Bueno, pues que todo esto que está pasando podría quedar sin procesarse de manera adecuada, no hay una base de datos formal y los únicos cruces de datos que está habiendo con relación a lo que está apareciendo en las fosas y las desapariciones son estos dibujos que están haciendo las familias, que esto me parece destroza cualquier sensación de solución al problema que podamos ver. El hecho de que la Fiscalía siga poniendo trabas para la entrega de cuerpos, siga poniendo trabas para la identificación, siga dejándole la carga de las pruebas a las familias y que los procesos pues se estén llevando simplemente por estas organizaciones de búsqueda. Y que son las que siguen buscando la manera de difundir, incluso de dar con los familiares de claro, o sea, lo que hemos visto últimamente de información son los dibujos de cuáles son los tatuajes, sí, o alguna identificación en particular que están dando las mamás, porque eso sí, además, creo que en eso han aprendido mucho. En cuanto se detecta la fosa, ellas hacen presencia, porque si no, seguramente la información no fluiría. Sí, bueno, yo coincido totalmente en que pues el tema de los desaparecidos tenía que tener un final, y probablemente un final muy trágico y muy triste, que es que se están descubriendo fosas donde están los desaparecidos muertos. Pero yo lo que he venido diciendo en las anteriores ocasiones en que abordamos este tema, que es muy doloroso y muy complejo, es que el Estado mexicano, no hablemos solamente de las autoridades locales, sino en general todas las autoridades del país, tienen que dar un golpe de timón muy drástico y muy radical en el enfrentamiento al crimen organizado, a la inseguridad y sobre todo a la parte de los desaparecidos y de las víctimas y de los familiares de las víctimas, porque el asunto está siendo una crisis social sin precedentes en el país y está, digamos, erosionando, digamos, la cohesión social, está simbrando al país entero, a las familias, a las gentes con cuestiones muy, muy dolorosas, muy trágicas, en donde a veces somos muy insensibles y muy egoístas frente a estas situaciones, y no es sino hasta que te toca o le toca a alguien cercano que te involucres y te das cuenta de la magnitud del dolor y de la tragedia y de la dificultad para hacer frente a algo que de suyo es muy doloroso, como es la desaparición de un familiar o de un amigo, y encima donde te enfrentas al Estado burocratizado, politizado, temeroso, que lejos de facilitar enfrentar esa situación, la obstaculiza y pone trabas y no facilita, digamos, el procesamiento de una cuestión de ese tipo. Entonces yo sí creo que en ese sentido lo que ha planteado López Obrador de los foros me parece que es interesante, en el sentido de que ves las expresiones de los familiares pues desesperados, incluso gritando cosas que en otros auditorios no se habían visto, porque justamente es ahí donde ya no importa la corrección política, sino la desesperación humana de lo que está sucediendo. Y por eso a veces pienso que cuando se hacen ciertos reglamentos o ciertas legislaciones, pues se pierde un poco cuál es la verdadera prioridad en el tema de los derechos humanos de este país, que es justamente en este punto. Se tardó Jalisco en reconocer que no era la excepción, que vivía una situación idéntica a otros puntos de la República. Es decir, aquí siempre decíamos, es que aquí no es la misma situación, es diferente. Sin duda se tardó más, porque hace años Jalisco ya aparecía en el top 5 de los estados con mayor número de desaparecidos. La primera cifra que se manejó era de arriba de 3,000 personas. Digo, nos preguntábamos por qué con el problema así no había manifestaciones como las que en este año se hicieron y se visibilizaron, ¿no? Sobre todo con este episodio trágico de los 3 estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales. Pero sin duda el olor a muerte que se despide de estas fosas clandestinas, del Instituto de Ciencias Forenses con sus morgues rebasadas, donde tienen que contratar trailers para meter ahí los cuerpos, que por las mismas deficiencias de los peritos, más que deficiencia de ellos, por su insuficiencia tanto en recursos humanos como en instrumentos reactivos para poder identificar, resolver, encontrar la identidad de esos desaparecidos, son la expresión última de este fracaso en la estrategia de seguridad. En el primer foro que se hizo en Ciudad Juárez, a este que está convocando Andrés Manuel López Obrador, y que empezó alentador, pero que hoy yo estoy viendo con preocupación que está terminando
dándole vueltas al mismo debate que traemos desde con Felipe Calderón, que no pudo resolver Peña Nieto y que ahora Andrés Manuel está diciendo que pues sí, había que regresar a los soldados, a los marinos, a los cuarteles, pero que no hay manera, ¿no? Entonces, pues está incumpliendo ya también con algo que había dicho en campaña. Ahí en ese foro se dijo, lo que urge es dotar a las fiscalías, a las procuradurías, sobre todo en el tema de ciencias forenses, para entrarle y resolver con mayor eficacia el tema de los desaparecidos, que está pues vinculado directamente con este tema de las fosas clandestinas y que no va a tener freno mientras no se detenga a quienes con cualquier facilidad levantan, matan, entierran sin que no pase nada y sin que la autoridad llegue por investigaciones propias a esos lugares. A esos lugares está llegando mucho por el trabajo de las propias familias o por denuncias anónimas de los vecinos por estos olores que digo son la expresión última de esta crisis de seguridad, ¿no? Y por si fuera poco, la autoridad está con dificultades para poder construir un panteón forense porque en ninguna parte lo quieren. Pues es triste, lamentable, ya lo habíamos dicho aquí, todos estos problemas del Instituto de Ciencias Forenses, pero pues ya se sabía desde el principio del sexenio que esto iba creciendo y no se le ha invertido. Y también pues dando continuidad a esto que decía David y Jaime de estos foros que organiza el nuevo gobierno, el próximo gobierno, pues ha servido para ver que el tema es mucho más complejo de lo que se creía en cuanto a que las características son diferentes en cada región, o sea, no es lo mismo en ciertos estados del país que en otros, las problemáticas son diferentes. Sí se anuncia que el ejército continuará en las calles, pero es que aunque nos duele admitirlo, pues por ahora no hay otra opción. En la mayoría de las regiones las policías no son ni preparadas ni confiables, entonces no se puede, y lo que más desalienta... El ejército tampoco. Y ellos tampoco les gusta estar en la calle, no están preparados para tener están preparados para otro tipo de combate y otro tipo de asuntos, pero no para tener el contacto con la sociedad civil. Para eso se supone que son las policías, y en este sentido lo que desalienta es que todo indica que todavía faltan al menos una década de este tipo de crisis, porque si comparamos, por ejemplo, con lo que pasó con Colombia, si vemos más o menos las crisis fueron se empezó a gestar mucho antes, en los años 60, pero en los años 80 y 90 tuvo su máximo pico. Pues aquí también, si tomamos en cuenta que la crisis comenzó en los últimos años de Fox y ha tenido su pico en el calderonismo y el peñismo, pareciera que todavía falta para que termine, y no va a terminar parece ser por la eficacia o la política pública de las autoridades, sino porque simplemente se va a agotar ese ciclo, y es lo más triste, que va a llegar a su fin de manera natural, pero por ahora parece ser que las autoridades no le van a encontrar el modo. Es triste admitirlo, pero no hay por dónde. Y con esto vamos a los comentarios de ustedes en las redes sociales. Muchas gracias por mantenerse atentos a este espacio y por participar. ¿Es inusual la violencia e inseguridad en Jalisco o hemos alcanzado los niveles de violencia que se vive en la mayoría del territorio nacional? Dice Ulises Lugo, creo que ya se nos está haciendo normal tanta violencia. Ya es raro donde no hay balaceras, robo de gasolina, drogas. Qué triste que la violencia en las calles se esté volviendo nuestra realidad y nuestro día a día. Muchas gracias, Ulises, por su participación. Bueno, pues una triste, como bien nos dice, una triste realidad la que se está viviendo. Pues estamos llegando al final de este espacio. Un minuto, o sea, por si faltaba algún comentario solamente, pero en realidad creo que está todo pues cerrado. Seguimos hablando de que estamos estancados en esta materia y no se ve salida. No, y se tiene que invertir en las herramientas que se necesitan. El problema está ahí, tema de no saber qué hacer con los cuerpos, no tener las herramientas para los procesos que deben continuarse, va a requerir inversión y tiene que marcarse como una prioridad. Lo cual ya se ve complicado al finalizar un sexenio. Pero como inicia otro, hay esperanza. No, como inicia otro, hay esperanza de que se empiecen a hacer las cosas bien y en verdad. Nos tiene que sacudir porque nos pasó lo que nunca, o sea, ya los cadáveres no caben en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Lamentable. O sea, eso es la prueba de que esto es incinerar es la peor salida en la crisis de identificación de cuerpos que estamos viviendo. Nos vamos, compañeros, muchísimas gracias. Muy amables. Buenas noches. Buenas noches.